Muchas veces se metió a predicar y de donde lo rechazaban. La palabra no lo dice, pero siendo sinceros, puede que Jairo haya sido uno de ellos, que no haya creído en él. Pero viendo toda la trayectoria de Jesús, ¿qué sucedió? ¿Sabes qué? Yo voy a ir con él. Yo sé que si voy con él, porque he visto, he escuchado todo lo que él puede hacer, va a suceder lo que tanto espero que suceda en la vida de mi hija y en mi vida. Reconoció que podía recibir algo maravilloso de Jesús. Y es algo que no está escrito, pero está ahí. Continúa el 24. ¿Alguien que me ayude a leer el 24? Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Sígueme. Pero una mujer que decía hace 12 años padecer del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Amén. Fíjate lo que sucedió, y es algo que nos pasa a muchos, hermanos. Estoy seguro, solamente aquel que está esperando que la bendición llegue a su vida puede afirmarlo. Aquel que haya tenido un proceso largo y al último haya recibido lo que sucedió en la vida de Jairo. El Señor ya había decidido ir con él. El Señor ya lo había escuchado, así como a ti y a mí. Así como a ti y a mí, hoy en esta noche y muchas otras noches. Y cada que te postras y le pides, Él te escucha. De la misma manera, Él ya había escuchado a Jairo y había decidido ir con él. Había decidido acompañarlo a aquel lugar donde estaba su necesidad. Pero ¿qué sucedió? Lo mismo que está sucediendo ahorita con nosotros. ¿Por qué es que no ha llegado nuestra bendición? ¿Qué es lo que está sucediendo? Algo se le presentó al Señor que llamó su atención y le robó tiempo, lo entretuvo. ¿Qué fue lo que sucedió? Una mujer con mucha fe tocó el borde de su manto, le robó poder, fue salva, y aquella historia tan maravillosa de la Biblia, que no es el tema, del mensaje. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que le quitó tiempo al Señor, retrasó es la palabra, la bendición que Jairo iba a recibir. Retrasó, pero todo, hermanos, todo es con un propósito. Todo lo que nos sucede es con un propósito, porque al final el Señor lo que quiere es glorificarse. Al final lo que el Señor quiere es demostrarnos a todos que su poder es infinito, que Él puede hacerlo, y lo que quiere hacer es dejarnos con la boca abierta, como nos ha dejado muchas veces a todos nosotros. A mí en lo personal, cuando nos casamos mi esposa y yo, antes de que nos casáramos habíamos planeado comprar una casa. Y andábamos buscando casas aquí, casas allá, y pues no salía. Llegó el momento que, por la gracia de Dios, y porque le plació a él, un familiar de mi esposa quiso vender su casa. Y ok, hicimos el proceso, hicimos el trámite. Quisimos comprar por medio de Infonavit desde el principio, comprar la casa. Y como esta persona vivía en el otro lado, su casa aquí la tenía abandonada, tenía todo torcido, papeles perdidos, documentos que no eran válidos. Bueno, era un despapalle. Y el Señor todavía se puso sus moños y dijo: pues si quieren la casa, ahí está, ustedes arreglen todo. Y ahí andamos mi esposo y yo vueltos locos. Fue un proceso de casi un año de ir al Infonavit, y aquí está el documento. Y como él no quería ir, nosotros tenemos que llevar sus documentos, que teníamos que conseguirlos. Y nos decían en el Infonavit: no, te falta esto, no, falta esto. Y tiene que venir esta persona a corregirlo. Y cosas que no podíamos hacer nosotros, ahí estábamos diciéndole: fíjese que necesitamos que venga. Y él vive como 8 horas de aquí, yendo adentro de Estados Unidos. Ocupamos que venga, que nos ayude. Y cada que él quería y podía, venía. Para no hacértela muy larga, fueron como unos 11 meses. 11 meses que le decíamos al Señor, cada que íbamos al Infonavit, esperamos que el Infonavit nos dijera: listo, ya está todo para hacer la compra de la casa. Y nosotros ya estábamos viviendo en la casa por fe. Ya estábamos viviendo ahí. Y pues pasaban cosas y nosotros tambaleábamos. Y mi esposa y yo le decía a mi esposa: ¿y si pasa esto? Y mi esposa me decía: ¿y si pasa esto? Y luego yo le infundía ánimos, ella me infundía ánimos. El chiste es que el proceso duró como casi un año. Ya cuando habíamos logrado hacer todo, y cuando ya estaban los papeles listos para firmarse, el Infonavit nos dice que ya no podíamos continuar, porque uno de los papeles, por tanto tiempo que habíamos durado haciendo el trámite, ya se había vencido. Teníamos que empezar el trámite desde cero y volver a meter todos los papeles. Porque le dijimos: ¿y si te traemos el papel actualizado? No, tenemos que cancelar tu trámite
y tenemos que volver a iniciar todo el trámite desde cero. Sabíamos que iba a ser más rápido porque ya estaban todos los papeles en regla, pero la persona que nos iba a vender la casa, un día antes nos dijo, un miércoles nos dijo, si mañana no firmamos, ya no les vendo. Nosotros ya le habíamos metido dinero a la casa, mi esposo y yo nos volteamos a ver y pues la verdad nos derrumbamos. ¿Y qué hacemos? Y empezamos a pensar y empezamos a querer ver y total que fuimos a una notaría y en la notaría les dijimos a la notaría, ¿sabes qué? Queremos comprar la casa por menos notaría, ya no con un crédito Infonavit. Habíamos conseguido la manera para pagársela al cash. Y ya la notaría nos dijo, tienen que ir al Infonavit a cancelar el trámite, porque se había quedado el trámite abierto, tienen que ir a cancelarlo para nosotros poder hacer ese movimiento. Fuimos al Infonavit y les dijimos que queríamos cancelar, nos dijeron, el proceso de cancelación dura 1 semana. Y nosotros, no puede ser. Y pues hicimos el trámite, cancelamos, volvimos a la notaría y nos dijeron a la notaría que todavía no se podía, que había algo del Infonavit. Y volvimos al Infonavit todo ese mismo día, hermano, de verdad que yo ya quería así como aventar todo. Es cierto, sucede. Cuando la situación se pone difícil y estás esperando algo y algo se atraviesa, algo te dice, aún no, yo no lo entendía. Era el Señor teniendo el control de nosotros y probándonos, aún no, y la primera vigilia, y la segunda vigilia, y la tercera vigilia, hasta que, y volvimos a ir al Infonavit, y en el Infonavit nos dijeron, ya está todo cancelado. Ese mismo día que habíamos hecho nosotros la cancelación, y nos dijeron 1 semana, nos dijeron, ya está todo cancelado. Lo que iba a durar 1 semana, ese mismo día quedó, y luego le dijimos, ¿si podemos hacer el trámite? Sí lo pueden hacer. Nos metieron los papeles, y al siguiente día, hermanos, pudimos hacer la compra de la casa. En un día, hermanos, increíblemente, en un día, el Señor acomodó todo para que pudiéramos obtener la bendición que Él ya tenía preparada. Pero ¿qué sucede? La situación, el momento difícil nos hace dudar. El momento difícil nos hace creer que la tormenta no va a terminar y jamás va a dejar de golpear mi barca. Es una realidad. Necesitamos darnos cuenta, estando apercibidos, y siempre necesitamos a alguien que esté ahí para ayudarnos. Siempre, de verdad, está mi mamá Marta, está mi papá Pancho, estaban mis hermanos que nos infundían aliento, nos decían, Dios tiene el control, necesitamos creer, hay que orar. Y mi esposa y yo agarrándonos de la poca fe, de verdad, porque sucede. Y le pasó a Jairo, sucede, ¿qué vamos a hacer? De la poca fe que nos quedaba. Y el Señor dijo, aquí está. Llegada la 4ª vigilia, así como los discípulos, que ya pensaban que iban a perecer. Llegada la 4ª vigilia, al final, ya casi para que saliera el sol. Aquí está tu bendición. Yo te dije que tengo el control. Jamás te he dejado solo. Nunca te he abandonado. No dudes. Dice la palabra. Seguidito de ahí. ¿Me ayudas con lo que sigue la palabra? Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud se aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, teniendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jairo bien desesperado, ¿no? Y Jairo, ¿y yo a qué horas? Señor, ayúdame. Y yo, ¿y tú? ¿Cómo estamos ahorita? ¿Cómo está tu situación ahorita que sientes que Señor, no me estás escuchando? Me estoy muriendo. No puedo más. Ya no sé qué hacer. Ayúdame. Señor, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? No me escuchas. Jairo vuelto loco, estoy seguro, la palabra no lo dice. Y esa parte es la que está explícita en la palabra. No sabía ya qué hacer, estoy seguro que no sabía qué hacer. Continúa la palabra diciendo, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y quedó sana de su azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, de la casa de Jairo, habían llegado a decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Fíjate, ahí hay una parte bien interesante. Las personas que llegaron y le dijeron eran de su casa, pero aparte ellos eran creyentes porque reconocían como el maestro
a Jesús. Qué importante es, fíjate, en vez de llegar a infundirle aliento a Jairo, de decir,